menos 3 centímetros, menos 3 centímetros. ¿Hasta dónde nos interesa calcular esto? A ver, calcularemos en 0,5. Si omega vale 0,5, entonces tenemos menos 90 menos el arco tangente, menos 90 menos el arco tangente de 2 por 0,5 menos el arco tangente de 0,5. Eso representa menos 161 grados, que en la escala va a ser menos 4 centímetros aproximadamente. ¿Hasta dónde queremos calcular? Hasta este punto donde la magnitud toma el valor de 0. Hasta ahí. Y eso más o menos es en omega 5, ¿no? Bien, a ver, si omega vale 1, esto va a ser menos 90 menos el arco tangente de 2 menos el arco tangente de 1. Menos 198 grados. En la escala por 4.5 entre 180, aproximadamente menos 4,9 centímetros. Ya, ahora vámonos a cuando omega vale 5. ¿Pueden ustedes detallar un poco más? Cuando omega vale 5. Eso va a ser menos 90. En 5 la magnitud está cortando el eje. Quiere decir, en 20 decibelios la magnitud de 1 es 0. Aquí la magnitud vale 1. En decibelios sería 0, ¿no? Entonces, hasta ese valor nos interesa. Menos 90 menos el arco tangente de 2 por 5 menos el arco tangente de 5. Menos 252 grados aproximadamente. En la escala por 4.5 entre 180 negativo. Eso nos da menos 6.32 centímetros. Bueno, con esos datos voy a ir graficando la fase. Entonces, cuando omega vale 0,1, acá, 2,6 centímetros a partir de 0. 1, 2,6, pasa por acá. Cuando omega vale 0,2, acá, menos 3 centímetros. 1, 2, 3, pasa por acá. Cuando omega vale 0,5, aquí, en omega 0,5, nos apoyaremos en la regla, ahí más o menos, menos 4 centímetros a partir de 0. 1, 2, 3, 4, aquí. Cuando omega vale 1, menos 4,9 centímetros a partir de 0. 1, 2, 3, 4,9. Pasa por acá. Y bueno, cuando omega vale 5, 6.32. Entonces, para el valor de omega igual a 5, 6.32 a partir de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6.3, más o menos por acá, ¿no? Bueno, ahora vamos uniendo estos puntos para tener la curva de la magnitud, de la fase.
así, para diferentes ángulos. Ahora tenemos que ver el margen de fase. El margen de fase especificado en los datos nos indica un margen de fase de 40 grados y el ángulo del regulador 10 grados. O sea, el margen de fase deseado, va a ser menos 40 menos el ángulo del regulador que es 10, o sea, menos 50 grados. Entonces, determinamos el margen de fase. Se entiende como margen de fase los grados que falta para llegar a menos 180 grados, ¿no? Cuando la magnitud vale 1, es decir, en decibelios 0, en este punto, 0 decibelios, ¿cuál es el margen de fase? Bajamos acá y medimos esta longitud, 1,8 centímetros. 1,8 centímetros. Nos vamos a nuestra escala. 4,5 centímetros es menos 180 grados. 1,8 centímetros va a ser X. Entonces X igual, determinamos ese valor, 1,8 por 180 negativo entre 4,5 nos da 72 grados. 72 grados de atraso de fase. Entonces, el margen de fase deseado era 50 grados. Lo que quiere decir debe faltar 50 grados para llegar a menos 180 grados. ¿Cuánto sería eso? 4,5 centímetros en centímetros. Es menos 180 grados. Menos 50 grados va a ser X centímetros. Entonces, X de aquí nos da 4,5 por 50 negativo entre 180 negativo. Eso es 1,25 centímetros. 1,25 centímetros. Entonces, con la regla vamos a ubicar ese punto de 1,25 centímetros, lo más próximo al eje. 1,25 tenemos acá, pero acá también tenemos 1,25 centímetros más o menos. Ahí. 1,25, ahí más o menos, aproximadamente ahí. Entonces, de acá determinamos el valor de la frecuencia de corte, que sería este. Aquí se produce el margen de fase de 1,25 centímetros, que es menos 50 grados. O sea, lo que falta es 50 grados para llegar a 180 grados. ¿Qué valor nos da esto? Aproximadamente 1 centímetro, 1,5, 1,7 más o menos, 1,7, 1,8. Nos venimos a esta escala, en esta. 5 centímetros es logaritmo en base 10 de 10. 1,7 centímetros va a ser X. Entonces, 1,7 por logaritmo en base 10 de 10 entre 5, 0,34. 0,34. Entonces, el valor sería 10 elevado a esto, ¿no? 10 elevado a 0,34. 2,18. 2,18. Que sería en esa escala de 1 a 10. Una década más allá
0,21. Más o menos esto es 0,22. Tomaremos el valor de la frecuencia de corte. Este valor lo necesitamos. Quiere decir, esta gráfica de Bode que hemos hecho, debemos desplazarla tal que este punto pase por este valor de la frecuencia de corte. En eso consiste el trazo de fase. Es decir, esta gráfica de Bode les indicaba, debemos diseñar un regulador que atrase esa magnitud tal que pase por 0,22. Más o menos es por acá, ¿no? Aquí. Ahí se produce la frecuencia de corte, 0,22. Bueno, ahora procedemos a diseñar el bode, el regulador. El regulador de la función de transferencia tiene esta expresión. 1 más S veces la constante de tiempo, TR, sobre 1 más S veces regulación dinámica, regulación estática, la constante de tiempo. Vamos a diseñar un regulador de la siguiente estructura. 1 más S veces una constante de tiempo sobre 1 más S veces, como es un compensador de atraso de fase, alfa veces T. Entonces, diremos la constante de tiempo T sub R va a ser T, R sobre R va a ser alfa. ¿De acuerdo? ¿Cómo determinamos el alfa? A la frecuencia de corte, a este valor, determinamos la magnitud. ¿Cuánto vale? Más o menos 20 decibelios. Entonces, diremos 20 veces el logaritmo de alfa va a ser igual a la frecuencia de corte, que es 0,22, a ese valor, medimos esto, es 2 centímetros, 20 decibelios. Entonces, alfa va a ser igual a 10 elevado a 20 sobre 20. O sea, 10 elevado a la 1. Alfa vale 10. Bueno, ya hemos determinado el valor de alfa a la frecuencia de corte. Ahora necesitamos determinar la constante de tiempo. Como dato, voy a poner acá, como dato tenemos el ángulo del regulador es menos 10 grados, pero el regulador 1 más S veces T, 1 más S veces alfa por T. El ángulo de esto es menos 10 grados. Partimos de ahí a la frecuencia de corte, es decir, cuando S vale J omega de corte, que es 0,22, ¿no? Entonces emplacemos 1 más J omega por T, frecuencia de corte, 1 más S veces alfa por J omega por T. Este ángulo vale menos 10 grados. Entonces, en fasores, arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, omega de corte por T, menos el ángulo del denominador, que sería arco tangente de alfa omega de corte por T. Y eso es igual a menos 10 grados. Alfa conocemos, omega de corte es 0,22. Y de acá despejamos T. Ahora, ¿cómo despejamos esa T? Ahí viene el problema. Vamos a agarrar el ángulo de una diferencia de la tangente de una diferencia de grados.
Eso es si tenemos, abriremos un paréntesis, tangente de alfa menos beta. ¿Cómo se desarrolla esto? Tangente del primer ángulo menos tangente del segundo ángulo sobre 1 más tangente de alfa por tangente beta. Es así, ¿verdad? Entonces, vamos a hallar la tangente miembro a miembro. La tangente del arco tangente de omega de corte por t menos arco tangente de alfa veces omega de corte por t igual a la tangente de menos 10 grados. Aplicando esa relación trigonométrica, la tangente del primer ángulo, la tangente del arco tangente nos queda omega de corte por t menos la tangente del segundo ángulo, alfa veces omega de corte por t, sobre 1 más la tangente del primero por la tangente del segundo. Eso va a ser omega de corte por t por alfa veces omega de corte por t igual a la tangente de menos 10 grados. Vamos a tomar un valor aproximado. Tangente de 10 negativo menos 0,176, menos 0.176. Bueno, ahora haremos operaciones algébricas. Omega de corte por t menos alfa veces omega de corte por t sobre 1 más alfa veces omega de corte al cuadrado por t al cuadrado igual a menos 0.176. Reemplazando datos. Omega de corte 0.22. 0.22 por t menos 0.22 por alfa. Alfa valía 10. Alfa era 10, entonces va a ser 2.2, ¿no? 2.2 por t sobre 1 más alfa, que es 10, por omega de corte 0.22 al cuadrado por t al cuadrado igual a menos 0.176. Eso va a quedar 0.22 menos 2.2 menos 1.97, menos 1.97 por t en el numerador, en el denominador 1 más 0.22 por 0.22 por 10 0.0484 por t al cuadrado igual a menos 0.176. Entonces, menos 1.97 por t, esto lo voy a pasar al otro lado, nos queda menos 0.176 menos a ver, 10 por 0.22 elevado al cuadrado esto es
0.484 t cuadrado. Entonces, por 0.176. Eso nos da 0.085 t al cuadrado. Y llegamos a una ecuación de segundo grado. Todo lo pasaremos al primer miembro, 0.085 t cuadrado menos 1.97 t más 0.176 igual a 0. Entonces, usando la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado, menos el segundo coeficiente, como es negativo, nos queda 1.97, más menos el segundo coeficiente al cuadrado, 1.97 al cuadrado, menos 4 veces el primer coeficiente, 0.085, por el tercer coeficiente, que es 0.176, sobre 2 veces el primer coeficiente, 2 por 0.085. Y de aquí dos valores. El primero, raíz cuadrada de 1.97 elevado al cuadrado menos raíz cuadrada de 1.97 elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. A ver. Raíz cuadrada de 1.97 menos 4 por 0.085 por 0.176. Toda esa raíz nos da 1.95. O sea, todo esto 1.95 más o menos. Más 1.97 entre 2 entre 0.085. El primer valor nos da 22.65. El segundo valor, 1.97 menos 1.95 entre 2 entre 0.085. 0.11. Ahora, de catálogo, las constantes de tiempo para los reguladores están a partir de 4, de 5 arriba. Entonces, este valor pequeño lo vamos a desechar. ¿Cuál sería el regulador en estas condiciones? El regulador que hemos dicho es 1 más S veces TR sobre 1 más S veces R TR, que lo estamos igualando a 1 más S veces T sobre 1 más S veces alfa por T. ¿No ve? Entonces nuestro regulador va a quedar 1 más S veces 22.65 sobre 1 más S veces alfa, que valía 10 por T, sería 226.5. Listo. Ya hemos diseñado el regulador. Ahora lo que tenemos que hacer es, a la curva de Bode que hemos graficado aquí, aumentar esas dos curvas del regulador. Aumentar esas dos curvas y hacer la suma definitiva para ver si hemos conseguido que la magnitud se desplace al valor de la frecuencia de corte. Bien, yo quiero que hasta mañana hagan en una hoja milimetrada todo lo que hemos hecho aquí. Si hay alguna duda, inmediatamente me mandan un mensaje por WhatsApp y aclaramos la duda. Por hoy quedaremos acá.